Hoy nos honra otra vez con su presencia Horacio Medina. Les decía que Horacio no necesita presentación, pero de todas maneras vamos a leer sus datos relevantes. Horacio es ingeniero de petróleos de la Universidad Central de Venezuela, tiene una especialización en negocios internacionales de la Universidad Metropolitana, es un reconocido experto petrolero con más de 40 años de experiencia, ingresó en la Goben en el año 80 y ahí evolucionó toda su carrera hasta llegar a ser gerente de planes corporativos primero y luego gerente de nuevos negocios de exploración y producción. Pasó a PDVSA y finalizó su carrera en PDVSA como gerente general de convenios operativos. A partir de julio del 93, por supuesto, tuvo que empezar su actividad privada como consultor independiente y se ha desarrollado como un consultor especializado en desarrollos de nuevos negocios en exploración y producción de hidrocarburos, con amplios y sólidos conocimientos en el desarrollo de nuevos campos, fórmulas de remuneración, tratamiento fiscal y regalías, convenios operativos, planificación estratégica y evaluación económica de proyectos. Es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo de los Estados Unidos y 3 veces fue presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo. Actualmente, pues, se desempeña como lo que llamamos presidente de la PDVSA ad hoc. La otra vez Luis Pacheco se puso bravo conmigo y me dijo, mira, di las cosas como son, es presidente de la Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA. PDVSA Ad Hoc no existe. Bueno, entonces complazco a Luis y hago la aclaratoria, pero el término de PDVSA Ad Hoc se ha popularizado y ya todo el mundo entiende lo que es. Bueno, Horacio, te dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias por esa generosa presentación, ¿no? De tantas cosas. Pero bueno, básicamente nos circunscribimos a donde estamos en este momento, ¿no? Y decía antes de iniciar acá que me gustaría pasar muy someramente, resaltar algunas de las cosas más importantes de la gestión de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, como efectivamente aparece en el Estatuto de la Transición. Y por supuesto, de esa gestión, pues se deriva la gestión sobre la cadena corporativa que componen PDVSA Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum Corporation, y algunas de las cosas más resaltantes verdaderamente de la empresa operadora, que es la que siempre nos debe ocupar. Creo que hay varias cosas que me gustaría resaltar. Lo primero, y quizás muchos ya lo sepan, pero es bueno volver atrás, siempre lo hago, porque también hay algunas opiniones, y tangencialmente las refiero, de carácter político, que pueden tener diversas intereses subalternos, de no recordar esto, ¿no? Yo creo que en el 2019, cuando se asume el gobierno interino, en enero, y comienza toda esta gestión, al principio, por supuesto, no había ningún tipo de referente y todo lo que allí se hizo, para bien o para mal, bueno o malo, acertado o equivocado, era algo que estaba pues marcando un momento, una historia, porque no había referencia anterior en el país. Entonces, a partir de ese momento, cuando se asume, se toma la decisión que para muchos, muchos pensaron que no tenía sentido asumir la defensa de los activos en el exterior, y que quizás lo pertinente, porque así lo escuché, era permitir que se perdiera Citgo y se perdieran esos activos, porque al fin de cuentas quienes habían sido responsables de esto era el régimen de Maduro, y no lucía posible hacerlo. Efectivamente, Citgo, cuando asume la primera junta directiva y estaba el primer procurador, directiva administradora ad hoc, para que Luis después no me vaya a escribir también a mí. Este, mm, en ese momento yo les tengo que decir claramente, si no se hubiese asumido eso, Citgo no hubiese llegado a terminar el año 2019. En aquel momento ya existía sobre Citgo una seria, muy seria amenaza con los bonos 2020. Ese es un caso realmente importante, quizás el más relevante de lo que tenemos en este momento, y después haré referencia al que últimamente ha surgido por allí.
Pero en ese momento ese era, y sencilla y llanamente, pues había la certeza por parte de los bonistas de que eso iba a ser ejecutado, y teniendo de manera inconstitucional un 50,1% como garantía de Citgo para ese dinero, 1.900 millones de dólares que fueron entregados al régimen de Maduro, que por supuesto el destino de eso es el mismo que han tenido tantas decenas, centenares de miles de millones de dólares dilapidados en toda esa vorágine de corrupción y de apoyo internacional a una definida preferencia política. Bueno, esos 1.900 millones se debían, los bonistas tenían el 50,1 de Citgo como colateral y por lo tanto tenían la certeza de que iba a ocurrir. No es cierto lo que por allí se dice, entre tantas leyendas urbanas, de que lo correcto hubiese sido acercarse a negociar con los bonistas. Eso se hizo, me consta, y puedo dar plena fe de que esa fue una actitud de la que asumió Luis Pacheco, de la que se asumió de la Procuraduría, y esos intentos se hicieron. Sencilla y llanamente, no había la voluntad de los bonistas de escuchar ningún tipo de propuesta. De manera acelerada se tuvo que pagar contra, como la Asamblea Nacional dijo, contra su voluntad y bajo protesta, 74, 76 millones de dólares, que eran intereses vencidos, para poder abrir ese espacio de comunicación. Eso no fue posible, como les estoy diciendo. Sí se hizo el intento, serios intentos de esas conversaciones, no se pudo llegar a nada, no había la intención de los bonistas de hacerlo, y entonces se tomó una decisión muy pensada, muy analizada, muy discutida, de presentar una querella, o sea, de demandar en contra e ir a Nueva York, ni más ni menos de confrontar con el centro financiero del mundo, ¿no? Y esto es algo que pocas veces también se evalúa en la justa dimensión. ¿A quién estamos confrontando? Es al centro financiero del mundo, porque allí se tomaron algunas decisiones de ese carácter, y la juez tomó unas decisiones basadas precisamente en lo que tiene que ver el Código de Comercio de Nueva York y las leyes de Nueva York, sin tomar en consideración en profundidad los alegatos que existían desde el punto de vista de la Constitución y el marco legal en Venezuela. Y allí comenzó entonces este proceso. De no haber sido así, pues sencillamente los bonistas hubiesen podido ejecutar el 51,1% y sencillamente no hubiésemos tenido más signos. El asunto es que otra versión que hay por allí, que es mucho también de la leyenda urbana, es que, bueno, ¿para qué queremos acudir a los juicios si tenemos la protección del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, esto resulta ser otra aceleración falaz por una razón fundamental, cierto, y agradecemos profundamente y nos gustaría poder seguir contando con esa protección hasta que sea posible, del gobierno de los Estados Unidos, una protección de carácter político. Pero esa protección no es eterna. Hay factores políticos que atentan contra ellos, que se presionan contra ella, pero también hay un factor muy importante, que es la independencia de poderes en los Estados Unidos. Y hemos tratado de hacer entender eso. La protección va a durar hasta que exista una sentencia firme, inapelable, donde ya no hay más nada que hacer, que diga usted tiene que pagar. En ese momento la protección política no se va a sobreponer sobre la decisión judicial, porque la confrontación de poderes es algo que no parece ser que está en el ánimo de quienes ejercen en los Estados Unidos el gobierno. Y es lógico, hay independencia de poderes, y como todavía no hay una sentencia firme desde el punto de vista judicial, nos permite seguir contando con la protección del gobierno de los Estados Unidos. Pero esa protección no detiene los juicios, no se han detenido de ninguna manera, han continuado y hemos tenido que hacerle frente. Tampoco es cierto eso que dicen algunos por allí, y creo que el procurador lo dijo ayer en una entrevista que le hizo César Miguel, usó el término que coloquialmente usamos internamente, que nosotros somos unos carritos chocones y estamos buscando contra quién vamos a litigar y contra quién vamos a pelear. Eso no es verdad, es absolutamente falso, totalmente alejado de lo que ocurre. Hemos incluso, desde la gestión de Luis Pacheco hasta la gestión que nosotros tenemos en este momento, tratado de llegar con casos menores a algunos acuerdos que nos permitan relajar un poco la situación y ganar un poco de tiempo hacia adelante en función del cumplimiento.
O sea, no estamos interesados en las querellas perennes y constantes, sencillamente hay cosas que hay que adelantar. Por ejemplo, caso Cristalex, es otro caso de esto que ha estado muy mediático, que yo los invitaría a no llamarlos más caso Cristalex, o en todo caso poner, como he venido haciendo últimamente, uno de los dos entre paréntesis, porque esos derechos de litigio lo compró el fondo Tenor Capital, que es un fondo, como coloquialmente mucha gente define, de estos fondos que están buscando las grandes oportunidades de comprar barato para después cobrar muy caro. Fondos que han hecho ese tipo de operaciones como la deuda argentina, etcétera, 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 y que abundan en este territorio de la ciudad, del centro financiero del mundo como Nueva York. Bueno, Tenor Capital compró los derechos de litigio de Cristalex y esto ha sido una querella que se ha venido alargando. En el 2019, ya ustedes deben saber, el juez Stark, Leonard Stark, que es el juez que estaba en ese momento en el distrito de Delaware, había dictado ya a favor de Cristalex y había que pagarles 1.200 millones de dólares, cifra que todavía no está perfectamente clara, porque hay allí algunas cuestiones de algunos adelantos de pago que se hicieron desde el régimen de Maduro, pero en términos, digamos, nominales eran 1.200 millones de dólares y eso ya estaba sentenciado. Allí vino una apelación, se ha venido trabajando y todavía ese es un capítulo que no ha sido cerrado. El caso de Tenor Capital Cristalex es un caso que ahorita el juez Stark, que fue ascendido y está en Nueva York, se llevó esos casos que él tenía en una cuestión que no es, bueno, podríamos decir que es inusual, no es lo que normalmente ocurre, pero él prefirió mantener bajo su control esos casos y se llevó esos casos. Él ha emitido algunas sentencias, algunas decisiones. Él pensó que podíamos resolverlo o se podía resolver esto de una manera en una corte de apelaciones. La corte de apelaciones le devolvió los casos y ahí estamos lidiando con el juez Stark, que yo en lo personal, muy personalmente creo que ya debe estar un poco cansado, agobiado por este caso que ya tiene con él, yo creo que unos 7, 8 años, ¿no? Entonces ya es algo que lo tiene de cierta manera centrado en resolver este asunto. Pero ese es un caso que todavía puede extenderse. Él piensa hacer una suerte de subasta de la empresa para que pueda cobrarse Tenor Capital. Para eso hay un Special Master, hay un proceso que está en diseño, hay algunas consultas que se hacen con OFAC. Una vez que todo eso esté aclarado, ese proceso va a comenzar y ese es un proceso que el propio Special Master ha dicho que puede, desde el momento que se inicia hasta el momento que termine, puede tomarse unos 9 meses. Obviamente nosotros tenemos algunas observaciones desde el punto de vista corporativo sobre esa propuesta. Creemos que una subasta no es lo más pertinente, que lesiona los intereses de Citgo y ahí hay algunos argumentos que de alguna manera se están elaborando. Luego está un caso de ConocoPhillips, que es un caso por 1.200 millones de dólares y que hemos venido manejando con ConocoPhillips en algunas conversaciones. Estamos pues también como uno de los casos más importantes que nosotros tenemos en este momento. Entonces, lo que son los bonos 2020, lo que es Crystal Tenor Capital y lo que es ConocoPhillips son los casos que nosotros les estamos prestando muchísima atención. Hay otros casos que tiene el juez Stark, que tiene allí en carpeta, pero que son casos que van contra la República, como era el caso de Cristalex, pero Cristalex logró demostrarle al juez Stark en un momento de su decisión de la sentencia que existía una figura que se llama alter ego, que es el control excesivo por parte del Estado en las empresas, es decir, control excesivo, perdón, de Chávez y de Maduro sobre lo que es PDVSA y por lo tanto eso lo denuncian como alter ego y pueden ir contra PDVSA y al ir contra PDVSA les permitió ir contra Citgo y esa es la razón por la cual estamos allí. Los otros casos como es Owens, Illinois y Northrop y otros casos que están allí no han logrado demostrar eso. De hecho, estuvimos en una sesión, en un caso federal con el juez Stark por más de 4 horas declarando para poder demostrar que desde 2019 para acá, pues ese alter ego no existe y en eso nos hemos empeñado. Eso es algo que yo declaré bajo juramento y es algo que hemos hecho todo lo que se puede hacer
para que eso no ocurra de ninguna manera. Vale decir que el gobierno interino no incida sobre la gestión del día a día, la gestión corporativa que se hace en la cadena, ni tampoco en las decisiones finales que se tomen desde PDVSA al Boca. Y eso es algo que hasta ahora, pues estas empresas no han logrado demostrar, y esos son unos casos que todavía están allí pendientes de eso. Si eso llegase a ocurrir en el supuesto negado, a mi modo de ver las cosas, pues entonces ya hay también algunas cosas que estamos claros por decidir. Otro punto que quiero aclarar también, que se menciona por allí, es que nosotros no tenemos una estrategia de negociación. Y hay algunas voces agoreras por allí, recientemente hay unas, que hablan como hablan los managers de tribuna, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a eso, los que hablamos de béisbol o los que nos gusta el fútbol, siempre decimos que este es el cambio que se debió hacer y se debió hacer el otro porque esto fue incorrecto. Pero cuando tú estás en el dugout y tú eres el manager, entonces la situación se ve desde otro punto de vista. No es cierto que no hay una estrategia. Obviamente hay una estrategia. Siempre hay una estrategia. La discutimos y las actualizamos constantemente. Obviamente no las revelamos, porque si yo le digo a ustedes aquí, en este momento, la estrategia para negociar con X es esta y esta, pues deja de ser una estrategia, señores. O sea, por Dios, eso no lo hacíamos nunca. Ninguna empresa hace eso. Es precisamente algo muy confidencial, forma parte del core del asunto, y esto es algo que no se revela. Pero de que existe, existe. Y si no existiese estrategia y fuéramos carritos chocones y andáramos haciendo locura, no tendríamos 44 meses y todavía Citgo sigue bajo el control del gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, cuando salen a decir esto, son realmente insultantes, ¿no? Porque es como decir, esto lo está manejando un poco gente que no sabe lo que está haciendo, yo sí sé lo que hay que hacer y lamento que no esté yo en vez de que estén ellos. Seguramente hay mucha gente mejor preparada y que puede hacer un mejor trabajo, pero créanme que existe un equipo consolidado, integrado y que hacemos y ponemos el mejor esfuerzo posible todos los días para poder seguir adelante. Otro punto que quizás para muchos esté allí pendiente es el que acaba de mencionar, se acaba de mencionar en la prensa, que está relacionado con el otro caso de ConocoPhillips de 8.500 millones de dólares. Ese es un caso contra la República bajo el supuesto de la expropiación de Petrosuata, Hamaca y Golfo de Paria por parte del régimen de Maduro y de Chávez y Maduro a ConocoPhillips. Y allí hay dos procedimientos que están relacionados con este mismo asunto. Uno es en la Corte del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, que ellos están trabajando o estaban trabajando en la confirmación judicial y la eventual ejecución basado en el laudo dictado a favor de ConocoPhillips por el tribunal arbitral designado por CIADI. El tribunal decidió a favor, ellos trataron de llevar ese dictamen de CIADI para que sea ejecutado en un tribunal, en el tribunal de Columbia, donde está el juez, yo no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre, Griffin, no me acuerdo el nombre, del juez, que es lo que definitivamente causó todo esto. Eso ocurrió el 19 de agosto y la Corte del Distrito de Columbia dictó una sentencia que en alguna parte dice es una sentencia en rebeldía y es contra la República por la incomparecencia, porque nunca la República se hizo presente en ese procedimiento. La República no se hizo presente en ese procedimiento porque no tiene aprobación presupuestaria ni recursos para contratar los abogados que se requieren para esto, porque nadie trabaja gratis. Entonces, no hay recursos, no hay aprobación presupuestaria, por lo tanto, no hubo presencia de la República. El juez esperó, llegó un momento que dictó esta sentencia. Ahora bien, esa sentencia, antes de que eso llegue a su ejecución, y creo que también el procurador lo explicó, por supuesto, mucho mejor que yo, porque es un caso que lleva la República y que él conoce en profundidad, hay otra instancia que es el comité de anulación. En el comité de anulaciones, si hemos estado trabajando, la República presentó unos argumentos sobre esa posibilidad de anulación. Hay unos abogados, los abogados del bufete de Cortis, que han estado actuando, y hay una audiencia que muy probablemente va a fijarse en el mes de septiembre. El gran peligro que hay
para que esa corte de anulación es que tampoco la Procuraduría tiene ni recursos ni aprobación presupuestaria para pagarle a los abogados. Estos abogados han venido trabajando por muchísimos meses, años, y no han cobrado. Lo que están diciendo es, bueno, está bien, nosotros estamos dispuestos a llegar a esto al final, también queremos que nos paguen, ¿no? Yo creo que es algo justo, ¿no? A pesar de todo lo que hay. Entonces, eso no es un gran riesgo. Los abogados y la Procuraduría piensan que hay una alta probabilidad de lograr la anulación. Si se logra la anulación, también, por supuesto, queda sin efecto la decisión que tomó el juez de la Corte de Columbia y entonces estaríamos hablando de regresar al inicio, ¿no? Entonces, eso es muy importante y no se ha aprobado ese presupuesto. De esto hemos hablado en otras oportunidades, incluso agradezco mucho un comunicado de Benamérica, gente del petróleo, una Petrol, sobre una petición que se le hizo a la Asamblea Nacional para que aprobaran esos presupuestos. Porque quiero decirles algo, no es que los presupuestos no están aprobados porque nosotros dejamos de entregar algo, porque hay algún reparo que no hemos respondido, porque hay dudas que no hemos contestado, porque no nos hemos presentado. No, no, nada de eso es cierto. Sencillamente hay un silencio absoluto y total. El procurador ha reiterado esto en una y otra vez y no ha recibido ninguna respuesta. Ahora hay un riesgo real y posible de que se pueda perder finalmente este caso en la Corte de Anulación también, si no se presentan, y para que se presenten necesita solamente una cosa, recursos y una aprobación presupuestaria, que está en manos de la Asamblea Nacional. Entonces, otra cosa que quería decir es, también hay algunas voces por allí que dicen que se está gastando todo el dinero del mundo en estos juicios. Bueno, eso no es así, ¿no? El caso de PDVSA, nosotros para defender un activo que en el 2019, como era Citgo, tenía 4.500 millones de dólares de valor en el mercado y que hoy día tiene un valor aproximado de unos 12.000 millones de dólares, nosotros hemos gastado menos del 0,001%, 0,01% del valor del activo en los juicios. Y al final del día pensamos que un primer estimado podría ser que gastáramos 0,02% del valor del activo en los juicios. En el total de la República, cuando se ven todo lo que se ha hecho, incluyendo los 2.000 millones del oro en Londres y otros activos que están por allí, que están en litigio, eso suma más o menos unos 40.000 millones de dólares aproximadamente. Y el estimado es que en ningún caso el pago por todo eso va a alcanzar el 2% del valor de los activos. Entonces, no es cierto que aquí se está dilapidando el dinero, que se está regalando el dinero. No es cierto que se paga sin revisión. Todas y cada una de las propuestas que hacen los abogados sobre sus honorarios reciben una reducción importante, primero por la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, después por una segunda revisión de unos expertos con los cuales mantenemos ese contacto, y tercero, llegan a la Procuraduría. Una vez que eso ha sido revisado en ese detalle, se procede con la contratación y se procede adelante con el juicio. Y para colmo, para ellos, después nosotros tenemos que bregar, como estamos ahorita en este momento, con llamadas continuas de los abogados pidiendo que le paguemos. O sea, ¿cuándo me vas a pagar? Nosotros tenemos deuda porque no habíamos recibido la aprobación de OFAC, porque aquí todo necesita una licencia de OFAC. Aquí no es que el dinero lo sacamos del arca y lo entregamos y regalamos. Eso no es cierto. Hay una aprobación de OFAC que dice claramente la cantidad y para qué se va a usar eso. Bueno, la aprobación de OFAC ocurrió hace 10 días y estamos comenzando todos los trámites internos para hacer los pagos que quedan pendientes del cuarto trimestre del año 2021 y todo lo que llevamos del año 2022, para lo cual tampoco tenemos un presupuesto, pero tenemos los mecanismos legales, constitucionales y en los términos del respeto al Estatuto de la Transición para poder hacer esos pagos. Entonces, ese tipo de cosas tampoco es cierta que eso está sucediendo. Todas las cuentas han sido presentadas y yo quiero decir que tanto la Procuraduría como nosotros, como las otras juntas administradoras, nosotros hemos consignado en la Asamblea Nacional los resultados del año 21 y el primer trimestre del 22. La próxima semana tenemos estimado consignarlo del segundo trimestre del 2022. Y sencillamente la Asamblea no nos ha fijado una fecha para presentar esa gestión. Lo consignamos además en la Contraloría y lo consignamos además en la Procuraduría.
Aquí no tenemos absolutamente nada que ocultar. Entonces, desde el punto de vista de PDVSA ad hoc y los casos, eso nos mantiene allí. Hay unos casos que están también, digamos, en stand-by, como en el congelador, que hemos logrado intervenir. Es algo quizás alucinante, yo lo he dicho en otras oportunidades, pero lo voy a remarcar. Eh, las FARC, las víctimas de la FARC y del ELN lograron en Colombia una sentencia favorable a ellos, lisiados, muchos de ellos mutilados, asesinados, etcétera. Pero lograron eso. Con esa sentencia no tenían a quién cobrarle, porque ¿a quién le cobro? A la FARC, al ELN. ¿Cómo? Entonces, alguien, creo yo que inteligente, la gente lo puede calificar como quiera, dijo, pero bueno, ¿quién financia a la FARC y al ELN? Lo financia el régimen de Chávez y de Maduro. Entonces vamos a ir contra el régimen de Chávez y Maduro. Cuando van al régimen de Chávez y Maduro, dicen, ¿y quién financia el régimen de Chávez y Maduro? PDVSA. Entonces vamos contra PDVSA. Y con ese argumento fueron a jueces estatales en los Estados Unidos, empezaron en las cortes estatales, identificaron cuentas que tenían PDVSA y sus filiales en los Estados Unidos que nosotros no habíamos podido identificar, lo digo claramente, y empezaron a procesar esto. Los jueces estatales le dieron curso sobre el argumento de que estos eran crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no están sujetos a la protección y por eso ejecutaron. Y habían ejecutado ya alrededor de 6 millones y medio de dólares y había uno ya casi a punto de mate que iba a ser más o menos como unos 16 millones en total, y logramos intervenir y hemos paralizado esto y además hemos protegido una cantidad 10 veces superior a esa que está todavía allí en stand-by. Pero ese tipo de cosas, porque por todos lados hay un acoso, por todos lados salen demandas, por todos lados sale gente a la cual supuestamente PDVSA o Citgo le deben dinero y por todos lados nosotros seguimos averiguando. Ahora, obviamente esto ha sido un trabajo que ya, repito, desde enero, febrero del 2019 hasta agosto del año 2022, es un trabajo que agota. Mucha gente piensa que nosotros somos con recursos ilimitados, la PDVSA ad hoc, perdón, Pacheco, la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, en su inicio tenía 9 miembros, después fue reducido a 7. El año pasado trabajamos solamente 5 y este año solamente estamos 4. Y la verdad no es nada fácil y no lo digo para hacerme víctima, solamente lo digo para que tengamos la correcta dimensión. Afortunadamente tenemos muchos amigos, tenemos mucha gente que nos quiere ayudar, nos apoyamos en muchos de ellos para muchas cosas que no podemos darnos abasto y tenemos además pues algunos abogados que en su esencia son venezolanos, trabajan en estas grandes firmas internacionales y prestigiosas en los Estados Unidos y muchos de ellos son venezolanos y a través de ellos pues siempre tenemos algún apoyo adicional. Entonces, dicho esto, podríamos decir otro de los puntos que también ha sido por allí muy puesto en boga, que es que la Junta Ad Hoc de PDVSA toma atribuciones que le corresponden. Bueno, quienes me conocen saben perfectamente bien, igual se lo dije al presidente interino y se lo dije a quienes me propusieron estar allí. Yo tengo una sola posición. Primero, yo no he militado ni milito en ningún partido político, ninguno. No soy ajeno a la política y he de confesar que la política tocó mi vida en varias oportunidades y a partir del año 2002 no tengo por qué negarlo, todos ustedes lo saben, ha sido público y notorio y hemos tenido que bregar con la política, con los políticos, pero sin estar en ningún partido político. No represento a ninguno de ellos. Cuando me nombraron dije que ¿para qué estoy nombrado? Para defender los activos de PDVSA en el exterior, perfecto, eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que hemos hecho y estoy seguro, y doy fe de eso porque formé parte de esa junta administradora a partir de julio del año 2020, cuando estaba Luis Pacheco en la presidencia, era exactamente el mismo norte que hemos seguido nosotros. Así que sobre eso no hay duda. Ahora bien, vamos a lo otro. Hay N más una versiones. Evidentemente, cuando llegamos en el 2019, y todo el mundo lo debe saber, Citgo era una empresa que no tenía líneas de crédito, altamente endeudada. Para los que no lo saben, Citgo tenía su deuda propia, la deuda propia que puede tener una empresa operadora de refinación en los Estados Unidos con una
digamos, línea de crédito bastante limitada, pero que le permite sus operaciones, hasta que en el 2015-2016, pues a quienes estaban al frente de la gestión de PDVSA y de Citgo, se les ocurrió una idea maravillosa, que es crear una filial que se llama Citgo Holding, darle terminales, darle algunos activos, ponerla ahí, y después que hicieron eso, entonces a través de Citgo Holding pidieron un préstamo de 2.800 millones de dólares y 2.200 millones de esos 2.800 fueron declarados como dividendos y remitidos a PDVSA en Venezuela. Eso dejó a la empresa altamente endeudada con una carga total de más o menos 4.800 millones de dólares y por supuesto con unos términos y condiciones de intereses que a mi modo de ver las cosas, la de Horacio Medina es leonino. O sea, unos intereses realmente exagerados que comenzaron a formar parte de la carga del flujo de caja de la empresa. Además de esto, tenemos una empresa que no tenía líneas de crédito, que estaba su imagen corporativa en el suelo, con casos y hechos de corrupción que comenzó a investigar el Departamento de Justicia, que dicho sea de paso, hoy todavía está investigando, está en Citgo, con la colaboración de la nueva gerencia, de la gerencia de Citgo desde el 2019, colaborando estrechamente con ellos, no solamente Jordá, desde la época de Luisa Palacio y todo esto, y sí, seguimos colaborando con el Departamento de Justicia. Entonces, quiero decir, esa era la imagen de la empresa. Sin los últimos 10 años no se había hecho una sola inversión en la refinería. Los mantenimientos correctivos y los mantenimientos preventivos, muchos de ellos diferidos, con una confiabilidad de plantas no muy buena, con una dependencia importante del crudo pesado que a partir del 19 desapareció, el crudo pesado que venía de Venezuela, quiero decir, y entonces entras a competir en el mercado con otros refinadores, competencias de Citgo, para conseguir algún crudo pesado, y tienes el crudo maya declinando, poco crudo pesado en el mercado. Bueno, toda esa situación muy complicada. Luego viene la pandemia, no tengo que decir mucho de lo que allí pasó, la mayoría de los que están aquí saben eso. De hecho, en los Estados Unidos se perdieron 880.000 barriles de capacidad de refinación y a nivel mundial los estimados andan alrededor de los 4,5 millones de barriles que no existen ya de capacidad de refinación que existía antes de la pandemia. Empresas que no pudieron resistirlo, empresas que quebraron. Citgo afortunadamente logra sobrevivir a esto, sobrevivir en el término estricto de la palabra, sobrevivir, pero además entonces tuvimos dos huracanes realmente importantes en el área de Luisiana, donde está la refinería más grande que tiene Citgo, que es Lake Charles, que superamos esos dos huracanes, y luego tuvimos algo que es inusual, que quienes están en Texas lo saben, que fuera la paralización de Corpus Christi, de la refinería de Corpus Christi, por una helada, un freeze, o sea, algo que tampoco es lo usual, y la refinería se paralizó. Eso también fue superado y después tuvimos ese hackeo que hubo en el poliducto de Colonial que afecta la distribución de productos que van desde Citgo, sobre todo desde Lake Charles, hacia la costa este de los Estados Unidos. Bueno, a pesar de todas esas dificultades, Citgo, ¿qué hizo? Bueno, yo creo que una gerencia profesional con el apoyo total y absoluto de la cadena corporativa, a su vez apoyada de manera irrestricta por PDVSA ad hoc, logra comenzar a actualizarse con inversiones inteligentes, mantenimientos preventivos y correctivos, overhauls que se hicieron en la refinería y se siguen haciendo, cambios importantes en la dieta que cambia los procesos. Todo eso se hizo ¿para qué? Para tener una empresa de mayor confiabilidad, pero además de esto, mucho más cumpliendo los protocolos de seguridad y de ambiente sin ningún tipo de reclamo en ese sentido al momento, cumpliendo lo que está previsto, haciendo la gestión profesional que corresponde, pero también se tomaron importantes medidas desde el punto de vista de la gobernanza corporativa, desde el punto de vista de una vicepresidencia de compliance para que garantice esto, de la eliminación básicamente, yo diría como el 90 y tantos % de algunos asuntos que no estaban claros, y obviamente una frontal decisión de no permitir, de un cero corrupción. Y en eso se sigue trabajando. Entonces, eso cambia mucho y cambia tanto que al momento de que el mercado ofrece esta sorpresa, porque nadie estaba esperando esto, nadie sabía en el año 2021
que los rusos iban a invadir Ucrania y que se iba a presentar todo esto y que los cracks se iban a disparar a la estratosfera. Nadie sabía eso, pero sí sabíamos que necesitábamos estar preparados para que esta empresa comenzara a cambiar. La empresa ha cambiado su imagen. Hoy en día tenemos asesoría financiera de primera. Hoy en día ya la empresa comienza a tener algunas posibilidades de tener algún tipo de crédito. En los primeros 2 años, 3 años, todas las compras que hacía Citgo de crudo tenía que hacerlo de contado, no había crédito para compras, entonces se redujo de una manera importantísima la compra a traders, aunque ha sido necesario todavía mantener mínimo porque no se puede cubrir todo desde el punto de vista de contado. En fin, han habido cambios profundos que se han hecho en lo que es la gestión de la empresa que permite entonces estar preparado en el momento que ocurre esta explosión en el mercado. Y esto trajo como consecuencia, y yo lo he dicho, ojo, que en el último trimestre del 2021 ya Citgo tenía una ganancia, como dijo algún personaje por allí, pírrica, de 21 millones de dólares de ganancia neta en el último trimestre del año 21, 245 millones en el primer trimestre del año 2022 y por supuesto la explosión extraordinaria de más de 1.200 millones que llevan a 1.531 millones en el semestre. Eh, obviamente el EBITDA de esto es más o menos unos 1.800 millones de dólares, que son las ganancias de impuestos, taxes y depreciación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente el mercado ayudó muchísimo, pero no tenemos ninguna duda que Citgo estaba preparada para eso y si no hubiese sido ese mercado extraordinario, igual hubiese obtenido ganancias, por supuesto, no tan cuantiosas, pero bienvenidos sean porque las necesitamos. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, estamos allí en una empresa que hoy en día refina y pone en el mercado de los Estados Unidos más de 380.000 barriles de gasolina, 360.000 barriles de fuel, de diésel y algunos otros componentes importantes para la refinería, para la petroquímica, perdón. Y definitivamente amplía su visión hacia América Latina en los mercados. O sea, es una empresa que hoy comienza a moverse, comienza a competir. Muchos llegan y comparan esto, perdón, comparan o pretenden compararlo con las gestiones de Shell o de Exxon. Obviamente, Citgo no es una empresa todavía verticalmente integrada, no lo es. Es una empresa de refinación y debe compararse con refinación en su estado. Hemos presentado varias de esas comparaciones. Nosotros nos comparamos y ranqueamos muy bien con nuestros competidores en la costa del Golfo. Lemont es una refinería en Illinois que funciona correctamente, está por terminar un mantenimiento mayor que le va a permitir aprovechar mucho mejor todavía las oportunidades. Entonces, nos sentimos, y yo no digo nada, yo me siento profundamente orgulloso del equipo que encabeza Carlos Jordá. Creo que todo él y todo su equipo dentro de Citgo Petroleum, los miembros de la Junta de la cadena corporativa de Citgo Petroleum, de Citgo Holding y de PDVSA Holding, están comprometidos con esto y de PDVSA Holding, por supuesto, nosotros nos sentimos absolutamente complacidos del trabajo que se ha hecho. ¿Para dónde queremos ir? Bueno, actualmente hay un punto importante, ¿no? Se acerca otra vez las decisiones de qué va a ocurrir en el año 2023. Desde el punto de vista político pueden pasar muchas cosas. Desde el punto de vista de las decisiones que puedan tomar los Estados Unidos al respecto también, nosotros no manejamos eso. Nosotros lo que podemos sí manejar es que definitivamente cómo vamos a hacer para que Citgo se mantenga en manos de la República Bolivariana de Venezuela, de ser posible, hasta que ocurra un cambio, hasta que se abra la democracia, en el cual se abre un horizonte muy importante para el país, muy interesante para el país, y donde Citgo es una pieza clave y fundamental desde nuestro punto de vista, y por eso lo hacemos. Yo creo que también hay otro error grandísimo, ¿no? La gente piensa, o algunos interesados piensan, en que la gestión de Citgo ha sido apoyada porque va a beneficiar al gobierno interino. Yo creo que no es así. Yo creo que no va a ser así, yo creo que no ha sido así, no está siendo así. Esta es una gestión de mantener a Citgo para lo que viene.
para quienes creemos en que lo que viene es un cambio hacia la democracia. Si hay alguien que cree que eso no va a ocurrir, entonces me estaría diciendo es un sentido. Pero es algo así como lo que decía, alguien me lo recordaba en estos días, Gilberto Correa, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y en eso nos hemos basado. Nosotros creemos que hay una diferencia notable en el plan de emergencia que algunos colegas altamente calificados han trabajado y el cual conozco en su detalle. Un plan de emergencia contando con Citgo es distinto a un plan de emergencia sin contar con Citgo, desde el punto de vista de resolver la problemática, desde el punto de vista energético para los venezolanos, desde el punto de vista de la asesoría necesaria, fundamental, para poder tomar decisiones en las áreas de refinación, para lo que tiene que ver con la faja, para lo que tiene que ver con el comercio en el Caribe, la estabilización, en fin, para una gran cantidad de factores, porque Citgo es una empresa estadounidense, siempre tenganlo presente, que se rige por las leyes de los Estados Unidos y del estado de Delaware, pero Citgo es una empresa 100% del Estado venezolano a través de su representación del accionista, que es PDVSA, pero es venezolano. Entonces, no habría nada distinto a decir, plantear unos acuerdos de carácter comercial, por supuesto con la confianza de que esa es una empresa igualmente de los venezolanos. Entonces, en eso también nos hemos basado, eso nos alimenta, nos impulsa y nos ayuda a seguir adelante en esta difícil labor, porque nosotros sí creemos que hay una altísima probabilidad de que se produzca ese cambio, y en democracia las probabilidades del país son otras, y Citgo, entendemos, así lo hemos visto, así lo estamos analizando, va a jugar un papel fundamental, porque tendríamos una empresa que va a tener en ese momento todavía un prestigio muy alto, mucho mayor del que tiene hoy en día, quiero decir, y definitivamente va a ser fundamental para lo que queremos hacer. Entonces, esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta y antes de escuchar tantos alegatos que hay por allí. Yo creo que hay gestiones que están muy claras. Yo de verdad, y ustedes los que me conocen lo saben, yo todo el tiempo trato de estar abierto, trato de responder todas las preguntas que se hacen. A veces no la tengo la respuesta, pero las busco. Y creo que tenemos un equipo extraordinario, a pesar de que somos nada más 4 dentro de la Junta DOC, tenemos un equipo extraordinario en la cadena corporativa, gente que ha entendido a dónde vamos, un cambio vital y fundamental en el fortalecimiento de la gobernanza, y yo creo que hoy en día la Citgo que tenemos hoy se parece muchísimo más a la Citgo de los años 90 y para nada a la Citgo de los primeros 20 años de esta época que definitivamente, bueno, estuvo a punto también de ser destruida. Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí, Eduardo, y creo que, bueno, definitivamente escuchemos las preguntas y trataremos de responder en la medida de lo posible todas las que quieran hacer. Gracias, Horacio, por una explicación tan exhaustiva y clara. Te agradecemos la sinceridad y el profesionalismo de tu participación. Vamos a hacer las preguntas. Hay algunas preguntas y algunas personas que han pedido participar en vivo. La primera pregunta, aunque no es del tema de hoy, te la voy a hacer. La hace Pepe Regueiro y dice que si puede comentar algo sobre el estatuto de monómeros y el nuevo gobierno colombiano. Sé que no es el tema, pero está la pregunta y creo que tú puedes hacer un comentario. Mira, yo no quiero evadir respuestas, pero sencillamente es una posición muy incómoda. Monómero es una empresa que estuvo dependiendo de Pequiven. Pequiven es una junta administradora ad hoc de Pequiven, distinta a lo que es PDVSA. No estaba Monómeros en el ámbito de nuestra competencia, ni estaba Pequiven. Por lo tanto, es algo que corresponde dar la respuesta allí. Sin embargo, obviamente, tangencialmente nos ha afectado mucho, porque hay mucha gente que homologa las gestiones en monómeros y en Pequiven con las gestiones en PDVSA ad hoc y en Citgo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que lo hemos demostrado, creo que los hechos hablan por sí solos, y si nosotros tuviésemos algún tipo de cuestionamiento que en algún momento se hubiese hecho desde el Departamento de Estado, del Departamento de Tesoro OFAC, o del Departamento de Justicia o del IRS,
pues nosotros ya estaría, eso ya se sabría y estaría señalado. Yo creo que la gestión ha sido totalmente transparente, hemos cumplido con todos y cada uno de los preceptos que debemos cumplir, y además de esto, pues yo creo que hemos sido siempre suficientemente claros y transparentes. No tenemos cuestionamientos precisos de ninguna parte. Y la gestión de monómeros, ¿qué va a pasar? Bueno, una situación, yo la veo y la aprecio como ciudadano venezolano, complicada. Obviamente no creo que haya alguna posibilidad de que se pueda mantener bajo la égida del gobierno interino si se reconoce al régimen de Maduro. Esto es una problemática. No sé qué irá a pasar con la licencia OFAC, que tiene hoy día monómeros para todos los trámites de préstamos y de compras en Estados Unidos y algunos otros países. Al ser transferido esto a Pequibén Maduro, que está sancionada, no sé cómo va a ocurrir. Obviamente uno podría pensar que esa licencia va a quedar sin efecto. No hay todavía una decisión completamente clara del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo creo que definitivamente poder garantizar la continuidad del suministro de fertilizantes al país es importante, y es un tema nada sencillo, pero que yo todavía no veo cuál es el camino absolutamente claro. Tengo más incertidumbre que predeterminados en este caso. Gracias, ahora sí. Mira, Eddie Ramírez te pregunta, ¿cuál ha sido la posición del presidente Guaidó ante el silencio de la comisión delegada de la Asamblea Nacional sobre el presupuesto para los honorarios de los abogados? Bueno, mira, el presidente ha tenido varias reuniones con el procurador. Este tema de pedir los presupuestos los ha manejado directamente la Procuraduría. Nosotros entregamos desde el punto de vista PDVSA ad hoc todos nuestros requerimientos a través de ese medio. Hay una comparecencia cada vez que se trata de habilitar este tema, cada vez que se trata de discutir eso. Recientemente hubo una sesión extraordinaria hace este jueves pasado, si no me falla la memoria, y el procurador hizo una exposición amplia de por lo menos 2 horas y media sobre este tema, pero no hubo ninguna respuesta de la Asamblea, en este caso de la comisión delegada, que es la que está funcionando, y no ha habido ninguna respuesta. El presidente ha insistido en esto. Yo creo que aquí el kit, si yo tuviera que preguntarle a alguien, sería a la Comisión de Finanzas, al presidente de la Comisión de Finanzas, que en definitiva es el responsable número uno sobre este tema. Gracias, gracias. Mira, Omar Ferrer te pregunta déjame resumir la pregunta, ¿qué puede hacer, qué acciones puede tomar la sociedad civil y las instituciones en Venezuela para ayudar en que los responsables de aprobar este presupuesto lo hagan? Bueno, yo creo que hay que presionar a través de la opinión pública, a través de las redes, a través de todos los canales que tenemos, que no son muchos ni los más eficientes. Hay que sensibilizar a muchos de estos influencers, de estos opinadores, de estos periodistas que nosotros todavía tenemos, para que eso se mueva. Porque la verdad es que no tenemos ninguna respuesta. A mí me da mucha vergüenza cuando me preguntan, porque yo no sé, no hay respuesta. Si a mí me hubiesen dicho, mire, señor Medina, nosotros no le vamos a aprobar el presupuesto de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, porque falta esto, no me queda claro esto es, bueno, entonces yo tendría una respuesta para ustedes. No me lo han aprobado porque están cuestionando esto, o porque están pidiendo esto, o porque hay una solicitud adicional. Pero es que no hemos recibido ninguna respuesta. Y quienes han seguido este asunto saben que tenemos ya año y medio pidiendo esto, desde que presentamos el año pasado, también en julio del 21, la gestión del 20, lo hicimos porque no había aprobación en el 21, lo hemos hecho en todas y cada una de las intervenciones, cada pregunta en cada entrevista lo hacemos. ¿Qué pueden hacer? Ayudarnos a presionar, ayudar al procurador, que ha estado también muy activo en ese sentido, porque alguien tiene que dar respuesta en esto. Al final del día, aquí se están jugando en este momento, o sea, ya nos seguimos jugando mucho más, pero en este momento clave son 8.500 millones de dólares que para decirlo coloquialmente, lo podemos perder por forfeit, porque ya perdimos una primera sentencia, una primera instancia, porque no acudimos. Si no vamos al comité de anulaciones
y tampoco y no nos presentamos por él, de hecho, bueno, no hay nada que decidir, no se va a anular, y entonces va a estar firme. Y son 8.500 millones de dólares por razones que ninguno quiere asumir. Muchas veces uno oye que es que los juicios no tienen sentido, un poco lo que dije anteriormente, que somos unos carritos chocones, que queremos ir contra todo, que no podemos atender todos los casos. Bueno, yo creo que este es un caso que hay que atender, porque hay probabilidad de cortar eso, y la probabilidad de cortar eso puede costar 0,1% o 0,01% de lo que tendríamos que pagar, sencillamente aprobando para que unos abogados acudan. Y no es porque los abogados estén chantajeando ni presionando, es que tienen 2 años sin cobrar. O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, los juicios no se detienen porque haya protección, y eso hay que entenderlo. Los juicios continúan y hay que actuar. Si actúas, puedes ganar, puedes perder, pero si no actúas, vas a perder. Entonces, yo le diría a Omar, oye, ayúdanos a sensibilizar. Yo creo que en las redes, en los chats, en todos los lugares donde se pueda, hay que poner las cosas con claridad. Aquí la responsabilidad la tiene que asumir la comisión delegada, y dentro de la comisión delegada es la comisión de finanzas que tiene que dar una respuesta. Gracias. Mira, Luis Paul te pregunta qué impide que dentro de las negociaciones USA-Venezuela se acuerde reconocer al gobierno de Maduro y suceda lo mismo que con Bonombre. Bueno, este es Luis Eduardo Paul. Sí, no Creo lo veo, que sí. ¿no? Sí. Saludos, si es Luis Eduardo. Bueno, fíjate, yo creo que aquí hay varias cosas que tienen que ver. Yo lo veo desde el punto de vista de incongruencias que tendrían que ser resueltas. En primer lugar, en los Estados Unidos hay algo que se llama independencia de poderes, lo repito, y entonces puede haber alguna intencionalidad desde el punto de vista político en algún sector político de los Estados Unidos, que no en todo, de que eso pueda querer que ocurra. Pero por el otro lado, existe un poder judicial que tiene algunas acusaciones muy claras y precisas, inclusive de narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, contra varios de los más importantes personajes del régimen de Maduro. Y además de esto, pues hay algunas otras limitaciones desde el punto de vista de OFAC, de licencia, de sanciones que levantar. Y todo eso es una gran contradicción. Creo que además hay un debate que tendría que ser dado a nivel del Congreso, lo cual dificulta todas estas cosas, ¿no? Y yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, porque también se ha insistido mucho en que hay que levantar las sanciones porque el problema es las sanciones. Yo me permito disentir de eso, porque si uno ve lo que ha sido la industria petrolera, que es el principal objetivo de levantar estas sanciones, porque supuestamente se va a recuperar, la caída dramática en la producción petrolera no ocurrió después de las sanciones, ocurrió antes de las sanciones. Por lo contrario, después de las sanciones pasó de 350.000 barriles al borderline entre 650 y 700. O sea, ha habido una recuperación aún con las sanciones. Entonces, eso no es cierto. Igual pasa con el gas, pero igual pasó con el Producto Interno Bruto. Y las comparaciones que hay hoy en día de crecimiento y de recuperación económica es comparando el año 21 con el año 20 o el año 22 con el año 21, cuando la gran caída de todo lo que es el Producto Interno Bruto y la debacle económica ocurrió justo antes del año 2019. Entonces, yo diría que son muchas cosas, muchos factores que están allí influyendo, y yo no veo eso en un corto plazo, el levantamiento absoluto de las sanciones. Es probable, como de hecho está ocurriendo, que hayan algunas, digamos, levantamientos sociales o relajamiento o flexibilización de algunas de las licencias. Creo que han habido, por ejemplo, la posibilidad de que, bueno, que no hay gas. Bueno, hay la posibilidad de ir a comprar gas, pero eso para el régimen de Maduro no tiene sentido ir a comprar gas porque no tiene tampoco con qué pagarlo. Y además el país está lleno de gas. ¿Y por qué no se desarrolla el gas en el país? Bueno, ese es otro punto que podemos discutir. Entonces, creo que yo no lo veo, Luis Eduardo, si es Luis Eduardo, en el corto plazo que eso sea posible. Gracias, Horacio. Oye, por favor, mantengan los micrófonos cerrados. ¿Siguen? Aquí hay una pregunta, ¿cómo te la hago? De Pepe, otra de Pepe Regueiro.
¿Cuál Ajá. sería cuál es la o cuál sería o cuál es la función de Citgo en el supuesto no negado de que este régimen se mantenga en el poder? Dice después, para el resto de los venezolanos, más allá de los que lo manejan hoy. Bueno, mira, Carlos, esa pregunta la hace Pepe, ¿no? Me dijiste. Sí, Pepe. Ok. Mira, yo creo que aquí hay solamente lo que podría decir una opinión personal. Por supuesto, yo no tengo ningún tipo de injerencia política ni de influencia de otro tipo en el gobierno de los Estados Unidos, en la administración de los Estados Unidos. Eh, Hay reuniones y conversaciones, pero a mi modo de ver las cosas, muy personal, opinión de Horacio Medina, no estoy representando a la Junta de Hockey en esta opinión, ni a Citgo, ni a nada. Yo no creo que Citgo vuelva a las manos de Maduro. Y yo creo que el gobierno de los Estados Unidos en un momento determinado, por todas las cosas que dije anteriormente, por lo que todas las investigaciones que todavía están en curso, que están relacionadas con lavado de dinero y hechos de corrupción que han ocurrido en esta empresa y en otras filiales de PDVSA dentro de los Estados Unidos, va a ser muy difícil que le devuelva eso a Venezuela. Por lo contrario, creo que definitivamente habría una intención de que la empresa se mantenga en el nivel de eficiencia y eficacia que tiene en este momento. Hay unos acreedores que dependiendo cuál sea el momento, van a tener prioridades para la ejecución y muy probablemente hay algunos competidores de Citgo que estarían bien interesados en adquirir algunas de sus refinerías. Entonces, yo la verdad creo que Maduro y su régimen perdió a Citgo en el año 2018 y la perdió para los venezolanos. Lo que estamos haciendo es tratando con este gran esfuerzo de pagar el rescate para liberar a esa empresa secuestrada y ponerla al servicio de un país que entre en la democracia. Si eso llega a ocurrir y tenemos a Citgo todavía, que es nuestro objetivo, yo creo que la historia que está por escribirse es bien distinta a la que tenemos actualmente. Gracias, Horacio. Mira, aquí hay una muy concreta de Isabel, que no tiene el apellido. Dice, ¿recibe la administración del presidente Guaidó dinero de Citgo? No, la respuesta es no. Y vamos a, bueno, quizás se me olvidó, bueno, no es que se me olvidó, aquí me puse intenso y largo. Yo no sé cómo que Eduardo no me cortó, pero no referí nada de los dividendos. Mira, Te la tenía aquí para nosotros, preguntártela si no lo respondí. Adelante. no, está bien, está bien. La verdad, no hay ningún problema, ya lo hemos hecho público además y lo hemos dicho. Ciertamente, estos 1.531 millones de ganancia neta, pues obviamente Citgo va a disponer de una porción de eso para cumplir con sus obligaciones, sanear varias de las deudas que se tienen, que no hemos dejado de cumplir, actualizarse, y hay un volumen de ese dinero que va a subir a Citgo Holding. Citgo Holding podría declarar dividendos y pasarlo a PDVSA Holding, pero no lo puede hacer hasta que sus acreedores no decidan cuánto van a tomar. Ellos pueden decidir tomar 50%, 70%, lo que ellos decidan tomar, porque eso está en los términos y condiciones que se firmaron en el 2015-2016 y hay que cumplirlo, hay que honrarlo. La ley dice que es así, entonces hay que hacerlo. Muy probablemente, si queda algo, si es que algo de allí se salva después de, no es que se salva porque no se va a perder, sino que después de pagar los compromisos que hay que pagar en los términos y condiciones que obligan, si algo puede ir como dividendo, Citgo declararía dividendos para PDVSA Holding. Para declarar los dividendos a PDVSA Holding, tiene que solicitarle una licencia a OFAC en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Si el Departamento del Tesoro considera viable, prudente y posible dar esa licencia, lo hará, y con esa licencia entonces PDVSA Holding va a decir tengo X cantidad de dinero como dividendo, pero para podérselos pasar a PDVSA ad hoc tiene que haber un cambio en los estatutos de la transición, porque los estatutos de la transición prohíben, pero de una manera muy clara, que PDVSA ad hoc pueda recibir dividendos del PDVSA Holding, que es la única vía que tiene para hacerlo. Entonces, habría que estudiar algunas otras opciones que podrían tener, bien sea, no sé, alguna otra cuenta, pero de manera directa eso no va a ocurrir. El gobierno interino no ha recibido ni va a recibir ningún tipo de dividendo por parte de PDVSA ad hoc, porque PDVSA ad hoc no lo puede recibir porque el estatuto de la transición lo prohíbe. Gracias, Horacio. Mira, Carlos Cámara te pregunta,
¿Cuál es el futuro a mediano y largo plazo de Citgo y el negocio de refinación? ¿Va vía petroquímica, energía renovable? ¿Qué puedes comentar? Bueno, es difícil, ¿no? Porque primero habría que ver en dónde estaría Citgo, ¿no? O si seguiría siendo Citgo, o serían tres refinerías que serían compradas o diluidas o cedidas, o no sé, no lo sé. Ahora bien, en el supuesto del escenario que nosotros nos planteamos, de que Citgo siga siendo de la República Bolivariana de Venezuela y que la República Bolivariana de Venezuela entre en un proceso democrático, yo creo que Citgo, como dije anteriormente, es una pieza angular para esa reconstrucción. Primero, en la emergencia. Segundo, en el periodo de transición, donde se van a sentar las bases para que verdaderamente pueda haber un desarrollo. Porque yo quiero decirle, mucha gente también insiste, yo no sé, aquí probablemente haya muchos de mis colegas que piensan que puede haber un 100% de empresas privadas, de privatización. A mi modo de ver las cosas, eso tiene un proceso de maduración. Al principio tenemos que contar con lo que tenemos, un cascarón muy malo que se llama PDVSA, desprestigiada y todo eso. Y además de esto, hay algunas posibilidades ciertas de que Citgo pueda integrarse de una manera mucho más efectiva en lo que sería la operación en Venezuela, que permitiría además catapultar su valor, realmente su valor en el mercado de los Estados Unidos. Creo que hay una orientación en Citgo ya hacia cómo podemos ir haciendo la green, si eso es posible, y además de esto, algunas posibilidades de entregar mucho más de sus productos como insumo para el sector de petroquímica, y es probable que se esté pensando incluso, o no es que es probable que se esté pensando, se está pensando incluso en que podría haber algunas opciones de integración un poco de mediano y largo plazo para entrar mucho más en el mercado petroquímico que con toda seriedad pues pareciera tener una evolución mucho más positiva que el sector de refinación. Ciertamente el sector de refinación en el proceso de transición energética va a sufrir mucha presión. Ciertamente ya vemos que hay algunas indicaciones que van en el sentido de no más combustibles fósiles, pero yo creo que todavía eso por lo menos nos separa mínimo una década. Algunos colegas piensan que más, preparándonos para lo peor, yo diría que en una década debemos resolver, pero yo insisto, para nosotros en Venezuela, por muchos planes que hemos estado revisando, que hemos estado viendo, propuestas de futuro que se están construyendo hoy, porque tenemos que empezar a hacer el futuro hoy, y si uno se va hasta el 2030 y se devuelve, entiende que eso se puede hacer, que es posible, sí, solo si ocurre un cambio estructural y profundo en el modelo de conducción del país, me refiero a Venezuela. Pero yo le diría que se visualiza Citgo como una empresa mucho más verde. Hay algunos elementos que se están tomando en cuenta, a ver cómo eso puede ir ocurriendo, y su integración muy probable en algún tipo de joint venture con el sector petroquímico es algo que no está para nada descartado. Horacio, Anthony Prince vuelve, o sea, pregunta, yo creo que tú lo explicaste, pero déjame hacerte la pregunta de nuevo. El juez de Estados Unidos que ordena a Venezuela pagar 8.7 millardos a Coto. Él pregunta, con respecto a esa noticia, ¿estaría en riesgo perder Citgo como parte del pago debido a ese fallo judicial? Yo creo que ya lo aclaraste, pero... Sí, bueno, mira, eso primero todavía es es una confirmación judicial que todavía no tiene ejecución, y que se basa en el laudo en el laudo arbitral dictado a favor de ConocoPhillips por parte del Tribunal Arbitral del CIAL. Como dije anteriormente, todavía tenemos la instancia del comité de anulación, y por lo tanto esa sentencia todavía está allí. Podría el juez adelantar su ejecución y pedir la ejecución, y bueno, hay una estrategia que no vamos a decir cuál es, hay una estrategia para ello, pero si al final del día no nos presentamos, se confirma y el juez decide la eventual ejecución de esto, para Citgo resultaría prácticamente imposible poder asumir una deuda de 8.500 millones de dólares que en principio va contra la República,
pero que también tendría que en ese momento tomar la decisión, seguramente el juez Stark, de si hay alter ego, para que si vas contra la República puedas terminar derivando yendo contra Citgo. Porque el juez Stark en su sentencia con Crystal dijo que el alter ego debía ser demostrado en el momento que se produzca la sentencia. Y entonces, si la sentencia se produce en el 2022, tendrá que demostrar que hay alter ego en el 2022, a menos que el juez Stark cambie las bases de su decisión, ¿no? Entonces, eso no está todavía muy claro, pero obviamente si tú quieres que te diga, Citgo es posible que Citgo asuma 8.500 millones de... No hay una forma, además de todas las cosas que ya tiene, de la deuda, del supuesto, preparándonos para lo peor en el caso de los bonos 2020, que tampoco está decidido todavía. La Corte de Apelaciones se reunió el 26 de enero, hoy estamos a 26 de agosto, o sea, 7 meses después, todavía no hay una decisión que podría ser favorable a nosotros también. No descartemos eso, pero preparándonos para lo peor, tendríamos que pagar 1.900 millones más los intereses. Si nos preparamos para lo peor en el caso del fondo Tenor Capital, o para lo peor en el ConocoPhillips, otro caso de 1.200 millones, pues obviamente 8.500 millones adicionales a todo eso sería prácticamente imposible. Ok, mira, Beatriz, las preguntas en vivo las hacemos después que contestemos las preguntas del chat. Hice una nota ahí. Mira, Pedro Castillo, déjame tratar de resumir esta pregunta. Pedro Castillo pregunta si el gobierno interino tiene alguna posición fijada respecto a la situación, a la partida de la Asamblea Nacional de no aprobar el presupuesto. ¿Y en qué van a terminar estas acciones legales sobre Citgo? Yo quería agregar, si tú puedes comenzar con esta pregunta también, ¿qué pasa si no se consigue la aprobación del presupuesto? O sea, no hay dinero para pagar los abogados. ¿Cuál es seguramente que hay opciones y estrategias, pero si puedes decir algo? Bueno, quizás todavía hay algún recodo recóndito que podría asumir el presidente desde el punto de vista del gobierno ejecutivo. Eso sería algo muy complicado, difícil, y yo diría que sería mucho más sensato, más objetivo y posible de nuestra parte presionar de una manera mucho más decidida a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, de la Comisión Delegada, que es la que se está reuniendo, para que eso sea aprobado. Y si hay algunas objeciones, digamos, de fondo, y si esto requiere volver a ser discutido, lo discutimos, pero que por lo menos en este momento se apruebe lo que se necesita para ir al Comité de Anulaciones, para que nosotros podamos hacernos presentes y hacer lo que nos corresponde hacer para tratar de evitar que esta sentencia de 8.500 millones de dólares se pueda ejecutar. Entonces, yo diría que ese es el mejor camino. Hay algunas otras cosas, pero le correspondería en este caso al presidente Guaidó pues a hacerla pública o declararla, ¿no? O tal vez al mismo procurador. La siguiente pregunta hay un comentario de Juan que pregunta, Omar Ferrer te pregunta, ¿quiénes son los diputados de las comisiones que son responsables de tomar la decisión de la aprobación de los montos mencionados? Si lo puede comentar. Aquí creo que dice Corner, creo que debe ser Coener, va a necesitar estos nombres para elaborar acciones con estas personas. Bueno, los nombres los pueden encontrar fácilmente. Yo no recuerdo todos los nombres. El presidente de la Comisión de Finanzas es Carlos Paparoni. Ahí hay algunos que recuerdo, Alfonso Marquina, hay otros, ¿no? Pero los pueden buscar, allí están todos. La Comisión de Finanzas que está actuando en la Comisión Delegada, y es allí donde creo yo que deben centrarse los esfuerzos. Pero no los tengo aquí a la mano. Te los puedo hacer llegar a ti si me das chance de consultar en la página, pero en la página de la Asamblea Nacional o en las gacetas legislativas, pues lo pueden encontrar. Ok. Omar, ya escuchaste, no puede buscarlo. Ok, Beatriz ella quería participar en vivo, pero aquí tiene una pregunta antes. Dice, si la OFAC aprobó hace 10 días los pagos a los abogados, ¿se pueden hacer aunque no se haya aprobado el presupuesto? Ok, fíjate, la OFAC nos aprobó una licencia a nosotros, a PDVSA, a la Junta Administradora ad hoc de PDVSA,
nos aprobó esa licencia para los pagos y nosotros ya sometimos eso. PDVSA tiene una ventaja sobre lo que significaría la Procuraduría, porque PDVSA tiene recursos. Aunque no tiene el presupuesto aprobado, también tenemos la correcta interpretación desde el punto de vista de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los estatutos de la transición y la Procuraduría Especial de la República, para que esos pagos se puedan hacer. En resumen, nosotros lo que necesitábamos es tener la licencia de OFAC para poder iniciar este proceso de pago que vamos a estar iniciando a partir de la semana que viene. Luis Paul te pregunta, ¿está SIGO habilitada para financiar los juicios en curso, en vista que está en peligro si no se atienden? Perdón, no te escuché, Carlos. Es que si está SIGO habilitada para financiar los juicios en curso, o sea, que SIGO pudiera financiar los juicios. Oh, SIGO, mira, en los juicios hay varias instancias. Hay juicios donde está la República, donde está PDVSA, la Junta Administradora de PDVSA, y donde está PDV Holding en representación de la cadena corporativa. Hay otros donde solamente nos atiende PDV Holding, hay otros que son PDVSA ad hoc, hay otros donde está la Procuraduría. En todos los casos donde ha tenido que presentarse en representación de SIGO la cadena corporativa PDV Holding, pues en todos los casos se ha presentado. En todos los casos donde nuestra Junta ha tenido que estar, ha estado, y en algunos casos la Procuraduría no ha podido estar. Pero sí, la respuesta para Luis Paul es sí, está en capacidad de hacer eso. Ok, y él aclara que es Luis Eduardo. Mira, Carlos Sánchez, mi jefe Gonzalo dijo que le saltaste la pregunta, lo leí ahorita. No se la salté, no era una pregunta, por eso lo dije, pero la puedo hacer, no tengo problema. Mira que yo no la vi como una pregunta, pues dije, ¿es posible que la falta de aprobación sea por no tener mayoría para aprobar? Primero Justicia parece haber boicoteado todo lo del gobierno interino. Disculpa, Juan, no lo entendí como una pregunta, pensé que estaba haciendo un comentario. Bueno, mira, Juan, para serte bien honesto, efectivamente, uno de los partidos políticos, de las fracciones parlamentarias, que más se ha opuesto desde el primer instante a llevar adelante estos juicios, ha sido la fracción parlamentaria de Primera Justicia. Y justamente quien preside la Comisión de Finanzas es representante de Primera Justicia. Entonces, eso ha sido algo con lo cual hemos estado lidiando desde hace mucho tiempo. Yo lo he dicho, yo por eso creo que hay razones que deben ser repetidas. Es importantísimo que eso se vuelva a discutir. Yo creo que hay evidencias claras suficientes para decir que la primera opinión que se tenía en esa fracción parlamentaria y en algunos otros parlamentarios de otras fracciones parlamentarias de no acudir a los juicios, la podríamos en este momento pues argumentar de manera distinta. Como no hay ninguna forma de discutir que luego de 44 meses todavía mantener esto es realmente porque se ha interactuado. Y no es cierto y totalmente falso de que no necesitamos ir a los juicios porque tenemos la protección política. Yo creo que traté de explicarlo. No hay ninguna manera que pueda mantenerse la protección política, que agradecemos profundamente al gobierno de los Estados Unidos, y ha sido bipartidista además, tanto demócrata como republicano. Esa protección no se va a poder mantener o será tremendamente complicada y de un alto costo político interno para el gobierno mantenerla cuando exista una sentencia firme en alguna instancia judicial. Y entonces, por lo tanto, allí en ese momento va a cesar esa protección y tendremos que asumir los resultados de esa instancia, ¿no? Bien, vale decir, el pago, indemnizaciones, multas, intereses, X, lo que sea. Entonces, yo creo que hay que insistir allí, como dije anteriormente, hace muy recientemente, creo que por lo menos lo que deberíamos procurar es que se aprueben los recursos para acudir al Comité de Anulaciones del CIADI. Es vital para tratar de salvar esos 8.500 millones de dólares que al final se podrían traducir en un efecto totalmente catastrófico para toda la gestión que se ha hecho desde el punto de vista de SIGO. Entonces, y si quieren, se abre el debate sobre lo demás. O sea, yo creo que todos los juicios han tenido una estrategia. Nuevamente me refiero a Tenor Capital, me refiero a
a las otras empresas que han tratado de mostrar alter ego, me refiero a los casos de la FARC, me refiero a todos esos casos. Y no hemos podido, ojo, y no hemos podido actuar más, no hemos podido actuar en la deuda que tenemos con Petroparaguay, en los fondos que tenemos en Portugal, en algunas otras negociaciones en Europa, porque allí sí, y esa pregunta para responderle un poquito también a Beatriz, allí sí necesitamos tener un presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque es nuevo. Los abogados que ya teníamos antes, como dije anteriormente, en función de la Constitución, de los estatutos de la transición y las interpretaciones de la Procuraduría, nosotros podemos seguir pagando. Lo que no podemos hacer es contratar nuevos abogados para nuevas instancias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que hacer un acto interno motivado, ir al Consejo Nacional de Defensa Judicial, decirle necesitamos contratar unos abogados para actuar en el caso de Petroparaguay, por poner un ejemplo, y el Consejo Nacional de Defensa Judicial nos pregunta, ajá, ¿y dónde está el presupuesto para esto? La aprobación presupuestaria. ¿Dónde están los recursos? Yo le digo, tengo los recursos, pero no tienen la disponibilidad, la aprobación presupuestaria. Entonces, por lo tanto, no te lo puedo aprobar. Entonces, no podemos ir allá porque no tenemos presupuesto. Si la Asamblea nos aprueba el presupuesto, nosotros podremos contratar esos abogados, podemos pagarlos y poder entonces interactuar en otras instancias. Mire, Beatriz hace aquí, no sé si es una pregunta o un comentario. Le dice, la sentencia favorable a la FARC ha despertado interés en ciertos dirigentes sindicales petroleros para promover entre los despedidos demandar asilo para cobrar lo que se le debe a los petroleros despedidos. No sé si ella está preguntando si es no sé si un argumento o una pregunta. No sé si Beatriz lo quiere. Yo creo que lo podemos dejar para cuando Beatriz intervenga en vivo y ella te la aclare, ¿ok? Okay. Y después la otra la otra pregunta que hacía Beatriz, que ya tú la respondiste, la de Luis Velázquez, puede decir usar sus ganancias para pagar los abogados, ya la respondiste. Si te da la aprobación, vamos a ver. Aquí Juan reclamó porque le brinqué la pregunta, pero de nuevo, discúlpeme, Juan. Eso fue lo que leí. Sí, no, es que lo mandó por varias. ¿De qué Gonzalo Ferrer te pregunta, ¿de qué monto estamos hablando como honorario de abogado? ¿Cuál es el estimado? Creo que lo mencionaste, pero... Mira, lo que dijo el procurador, y es lo que de alguna manera está bien, si uno hace la proyección que hemos hecho, aún suponiendo que en el 2023 esto vaya y que los juicios, algunos van a terminar, otros no van a terminar, eso va a ser menos del 2% el total, incluyendo la República, todas las ad hoc, total, va a ser menos del 2% de los 40.000 millones. Entonces, eso es lo que más o menos estamos hablando. O sea, hasta el momento el 0,2%, estamos hablando, PDVSA ha gastado, lo que le puedo decir a Gonzalo es que, por ejemplo, en el caso de PDVSA, que es el que directamente podemos manejar, incluyendo esta última aprobación de OFAC, o la más reciente aprobación de OFAC para pago de abogados, nosotros estamos estimando que al final del año 2022 habremos gastado más o menos 29 millones de dólares en 4 años, en los 4 años y medio, y todo va en función de una protección de un activo que hoy en día, como dije, vale más de 12.000 millones de dólares de acuerdo con lo que está valorado en el mercado. Entonces, si tú sacas la cuenta, 29 millones, redondeemos a 30 millones para defender 12.000 millones, yo creo que hay una clara diferencia importante y sobre todo tengamos en cuenta que han pasado 44 meses, o sea, el gobierno interino yo no creo que en ningún momento había estimado que esto se iba a ir tan lejos y sin embargo se ha procurado, se ha hecho todo el esfuerzo, tenemos hoy resultados claros y concretos, tenemos una empresa saneada, fuerte, sólida en producción, una buena imagen, tenemos juicios que siguen estando allí vigentes y por lo tanto yo diría que estos son argumentos que hay que discutirse a la luz de la realidad. Por cierto, no es Gustavo Ferrer, es Gustavo Fernández, me equivoqué. Bueno. De nuevo, pero tiene otra pregunta. Él dice, SICO tiene un departamento legal conformado por muchos abogados. Además, se utilizan abogados externos en muchas actuaciones.
¿No podría ese departamento legal, conjuntamente con los abogados externos, si fuese necesario, abocarse a la defensa legal de Citgo? Claro, es que la consultoría jurídica de Citgo, el vicepresidente de la jurídico de legal de Citgo, por supuesto que está presente en todos y cada uno de los juicios que están allí. Y por supuesto que los abogados opinan y por supuesto que eso, pero no hay forma de que tú puedas seguir, digamos, lo interno desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, de todas las cosas que hay que hacer y además de esto ocuparte de todos estos juicios que demandan prácticamente una atención constante y perenne. Por eso se contratan estos bufetes de abogados. Eso lo hacen todas las corporaciones a través de todo el mundo. No hay forma de que tú tengas un bufete gigantesco dentro de tu empresa que sea capaz de ocuparse de todo esto. Eso no es posible. O sea, tú tienes un mínimo de abogados que se ocupan del día a día, de las gestiones propias de la empresa, pero todas estas demandas externas siempre hay, por supuesto, en estrecha colaboración con la consultoría jurídica de la empresa, pues para que esos juicios vayan adelante. Eso es así. Mira, y no me voy a pasar esta de Juan porque me va a regañar. Si es primero justicia la tranca porque no se hace público. A mí me abrió los ojos la entrevista de Grisante, dice Juan. Bueno, Juan, lo que pasa es que a mí se me complica un poco porque obviamente yo creo que institucionalmente yo soy el presidente de la Junta Administradora de PDVSA. Yo puedo señalar hechos, obviamente hay cosas que son públicas, pero tomar una participación política de confrontación no es lo que corresponde. A mí lo que me corresponde es lo que hemos hecho, hemos enviado las comunicaciones necesarias y suficientes a la Comisión de Finanzas, a la presidencia de la Asamblea Nacional, hemos mantenido informado todo el tiempo al presidente Guaidó y bueno, más allá de eso son asuntos políticos internos que están ocurriendo, que ocurren, algunos trascienden, otros no. Hay opiniones que el señor Borges ha dado, por ejemplo, sobre el fondo el fideicomiso para los activos o esta comisión de alto nivel para los activos, y sobre eso hemos opinado porque nos parece que corporativamente eso no es factible, eso no es posible y hemos hecho las observaciones. Ahora, desde el punto de vista político, la verdad, no por evadirlo, sino que creo que por el respeto a la Junta Administradora de PDVSA yo no debo tomar partido políticamente hablando desde el punto de vista partidista. Después, hay un comentario de Omar Ferrer que creo que es válido, que esta denuncia la debemos hacer los ciudadanos, las instituciones, las organizaciones políticas. Mira, con esto cerramos las preguntas escritas. Tengo dos personas en el derecho de palabra. No sé si Beatriz quiere ejercer su derecho porque me puso que la había hecho ya por el chat. Carlos, Beatriz, ¿quiere palabra, por favor? Ok, no sé si me escuchan. Perfecto. Ok, no, lo que quedó pendiente, que tú dijiste que era una especie de comentario, es, bueno, Horacio conoce mi preocupación con relación a los movimientos sindicales que se han despertado, sobre todo en el estado Zulia, cuando se supo que la FARC había obtenido una aprobación en su demanda ante el gobierno venezolano y que estaban tratando de que fuera Citgo la que pagara esos que ellos declaran como perjuicio a los familiares, ¿no? Y entonces los sindicalistas petroleros, sobre todo como dije, del Zulia, están planteando que debemos demandar a Citgo los despedidos. Yo les he respondido la inconveniencia de esa demanda en el sentido desde el punto de vista moral, pero también desde el punto de vista práctico, yo digo, ¿de dónde se va a sacar el dinero para pagar esos abogados en Estados Unidos para que puedan demandar a Citgo? Entonces me gustaría un poco oír la opinión de Horacio al respecto. Ok, gracias, Beatriz. Sí, bueno, mira, vamos a aprovechar. Yo creo que hay dos cosas que decirles. Para mí también es una situación un poco complicada, éticamente complicada. Para nadie es un secreto, yo me retiré de la presidencia de Unapetrol. Desde Unapetrol por mucho tiempo hemos estado con ese asunto, no de demandar a Citgo, pero sí la defensa y por supuesto el pago de todas estas deudas laborales, de todos estos compromisos laborales.
y por supuesto, en lo personal, pues yo insisto y sigo en eso porque yo también soy uno de los afectados, ¿no? Ahora, yo lo que podría decirle a todos estos trabajadores, y pudiéramos, si se quiere, Beatriz, organizar algún tipo de reunión para ello, primero, tienen que tener muy claro que deben agotar las instancias nacionales. Las instancias nacionales nosotros creemos haberlas agotado en el pasado, hace 20 años atrás, ya creo que hasta el 2005, cuando salió el dictamen de la OIT, en el caso 2449, allí está el dictamen, allí está claro lo que decidió el Consejo de Administración a través del Comité de Libertad Sindical, allí está claramente expresado. Esa es una causa. Ahora bien, a nivel nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, que yo sepa, que yo tenga información, eso es algo que deberían adelantar ellos, jamás se ha pronunciado sobre eso. Eso fue una causa que podría decirse que hubo negación de respuesta, o sea, hay una denegación de justicia porque sencillamente nunca se han pronunciado, pero eso es algo que debe ser certificado. Después, ir a los Estados Unidos o venir a los Estados Unidos, tienen que someter eso, hay que hacer un acto interno motivado, hay que hacer una propuesta para que un juez lo acepte. Una vez que el juez lo acepte, comienza el movimiento y entonces eso es un proceso que no se hace en un mes, ni en 2 meses, ni en 6 meses, ni creo que en un año. Es un proceso que toma tiempo. Hay que contratar abogados. No hay forma de que lo puedan hacer. Yo diría, yo no estoy denigrando, pero los abogados en Venezuela, la gran mayoría no tiene competencia o no puede tener competencia dentro de los Estados Unidos. Tiene que buscar abogados que estén autorizados por el bar en el estado donde va a someter esto, en este caso sería el estado de Delaware. Después tendrías que esperar y someter, porque la demanda es contra PDVSA, no es contra Citgo, va contra PDVSA, tienes que demostrar alter ego para que el juez acepte que vas a ir contra Citgo, y entonces después entras en una cola importante, que yo no puedo predecir todas esas instancias, por eso te digo, podríamos hacer una reunión específicamente para ese punto y buscar un poco más de información, pero a mi modo de ver las cosas, eso es algo que siendo desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de la motivación, yo las entiendo, perfectamente las entiendo, pero desde el punto de vista de la práctica, de la realidad, a mí me parece que eso es prácticamente imposible de lograr, porque se requiere muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y sobre todo una palabra clave que se llama muchísimos dólares. Ok, gracias Horacio. Y mi segunda pregunta, creo que al principio a lo mejor la respondiste, yo me metí tarde en el chat, o sea, en la conexión, porque tenía problemas de internet, era con relación a las negociaciones, ¿no? Hay muchas críticas porque se dice que ustedes en la PDVSA Adhot, en la Junta Administradora y tanto en Citgo, no han agotado las negociaciones con los acreedores y se han ido solamente por la vía judicial, que es tan costosa. Okay. Yo personalmente no, no creo que sea así, pero me gustaría que lo dijera. No es así, Beatriz, no es así. Yo al principio creo, lo dije específicamente con el caso más emblemático, más problemático, más urgente, que es el de los bonos 2020. Eso es una especie que ha corrido por allí y yo puedo dar fe clara e inequívoca de que los esfuerzos que hizo la administración cuando Luis Pacheco era el presidente de la Junta para buscar, junto con el procurador Hernández, acercamiento con los bonistas 2020 a través de los abogados para poder buscar alguna posibilidad de arreglo. En el interín hubo la necesidad de que la propia Asamblea Nacional 2015 aprobara el pago de 74, 70, yo no recuerdo el número exacto, eran 70 y tantos millones de dólares, bajo protesta, porque no se quería aprobar, porque la Asamblea Nacional ha manejado la tesis de que es ilegal y que es inconstitucional estos bonos 2020. Entonces se pagó eso precisamente para abrir un espacio y poder discutir. Eso no llegó a ninguna parte porque los bonistas estaban en un lado diametralmente opuesto a la propuesta que podía hacer en ese momento PDVSA ad hoc, la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, y ellos estaban prácticamente seguros de que ese caso ya estaba ganado, tenían el 50.1% del colateral que era de Citgo y por lo tanto ellos no tenían nada que negociar en realidad. A raíz de eso, en función de eso, se tomó la decisión, tomando la argumentación de la Asamblea Nacional, de ir a ese juicio.
Y hace ya un tiempo, y eso lo hemos dicho, y todo esto, no hay una negociación como tal, pero sí existen algún tipo de iniciativas que nosotros estamos buscando, opciones alternativas de solución a los litigios. Siempre la ha habido, y lo hemos hecho con varios casos, lo dije también, menores, donde ha sido posible llegar a algunos acuerdos. Hemos planteado ese tipo de conversaciones, de que nos sentemos a explorar tanto bonos 2020 como el fondo Tenor Capital, como con ConocoPhillips y con algunas otras empresas, y eso está abierto, porque nosotros sabemos perfectamente esto. Ahora, es muy fácil decir, es que no han agotado, es que no se sentaron a discutir. No es verdad. Es que hay los bonos 2020 no querían discutir, y hoy en día Tenor Capital no quiere conversar sobre eso. Entonces, no hay ninguna otra forma. Yo no puedo obligar a nadie a sentarse a conversar ni a aceptar negociaciones. Eso tiene que ser precisamente unas conversaciones exploratorias, poner unos puntos básicos sobre la mesa para después desarrollar estrategias de negociación de lado y lado. Eso lo tenemos claro, y corporativamente es nuestro trabajo. Y advertencia, y ojo, que si eso avanza y en algún momento hay alguna propuesta, ninguna de esas propuestas es definitiva hasta tanto eso no sea aprobado por la Comisión Delegada, la Asamblea Nacional, bueno, la instancia política correspondiente para que eso sea aprobado, porque entendemos claramente hasta dónde llega nuestra función y hasta dónde llega la función que debe tomar la Asamblea Nacional. Ahora, que podemos avanzar y explorar esas soluciones, claro, y lo hacemos en toda la medida de lo posible. Que la gente dice que no existe, nosotros no tenemos por qué, pero es una locura revelar las estrategias que nosotros tenemos. ¿Cómo le vamos a decir qué es lo que pensamos hacer, o para dónde queremos ir, o qué vamos a ofrecer, o por qué? Eso no tiene ningún sentido. O sea, nadie hace eso en el mundo. Nadie que se respete, que tenga un poquito de inteligencia. Entonces, hay gente que, bueno, lo dije anteriormente y lo repito, porque uno mismo cae en eso. Uno es manager de tribuna o comentarista del fútbol porque está en su casa viendo la televisión. Eso es una cosa. Estar en el juego y estar en el dogado dirigiendo el equipo es otra. Ok, gracias. Cambio y fuera. Gracias, Beatriz. Tiene la palabra Jorge Cancó. 3 minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buena tu información, Horacio, sobre Citgo. Bueno, nos alegramos todos de que Citgo esté en buenas manos. Yo tengo dos preguntas. Tal como hemos hablado, creo que esto te lo planteé en un momento. Y en el futuro, cuando se resuelvan todos los problemas de demanda y deudas de Citgo, de incluir a Citgo en la bolsa de valores. Y esa sería una forma de pagarle la deuda que PDVSA tiene con los votados en diciembre del 2002, pagándole, si no el total de la deuda, con acciones de Citgo. Y por otra, la otra pregunta, no, y más que pregunta, es una sugerencia también. Alguien de nuestro grupo, gente del petróleo, una Petrol, va a dar algún emitido en contra de las autodetenciones de la gente de monómeros. Yo no conozco a muchos, o no conozco a algunos de los que están allí en la lista, pero sí conozco a muchos que son gente muy honrada, responsable, y que prácticamente no tuvo ninguna actividad directa en la parte monómero. Entonces quisiera tus comentarios sobre estos dos puntos. Bueno, básicamente dos cosas. Ahora, primero, bueno, sí, yo creo que eso es una posibilidad que en algunos momentos se han conversado, no digo que se ha discutido, se ha conversado. Eso podría ser una opción viable de que Citgo haga eso, como lo hacen algunas otras empresas. Obviamente eso tendría que tener una aprobación de la Asamblea Nacional, cualquiera sea la Asamblea Nacional que en ese momento esté en el país, siempre y cuando Citgo siga perteneciendo o estando bajo, digamos, el control accionario de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es algo que habría que consultar, es una idea nada desechable, posible, pero habría que discutirla en el momento que eso vaya a ocurrir. No veo tan directo que se le pueda pagar a nosotros, y me incluyo, a los votados de PDVSA con acciones del Citgo, porque eso no es
una problemática del circo. Eso no es una deuda del circo, eso es una deuda de PDVSA. Entonces habría que buscar soluciones mucho más cercanas a cómo solucionar este asunto en PDVSA. Hay opciones, se han discutido, creo que por aquí está Pedro Castillo, porque él hizo una pregunta, y Pedro, estuvimos trabajando, y creo que con Juan Fernández y había otra gente, sobre algunas opciones que podrían haber para que eso fuese posible y factible dentro de Venezuela y a través de PDVSA. Entonces, yo creo que lo primero que me dijiste, eso es algo que es perfectamente viable, que se ha conversado en algunas oportunidades y que en un momento determinado habrá que tomar una decisión al respecto. Y con relación a lo otro, bueno, aprovechemos que está aquí Beatriz, que es gente del petróleo, pero obviamente pues, como ciudadano venezolano yo me solidarizo con lo que tú estás diciendo. Yo creo que sería algo que nosotros deberíamos hacer. A mí me consta la forma en cómo muchas de las personas que han sido nombradas les han intervenido, quitado sus casas, sus carros, sus motos, sus propiedades, sellado sus cuentas bancarias por el simple hecho de haber aceptado un cargo dentro de alguna posición en el gobierno interino, sin que hayan tenido más allá que otra cosa por la cual se les pueda ocupar, solamente por eso. Entonces yo creo que valdría la pena eso, pero le correspondería mucho más esa respuesta a Beatriz, aunque yo como ciudadano la secundo. Beatriz, ¿quieres hacer algún comentario? Creo que Beatriz ¿Me escuchan? Sí, ¿Me adelante. escuchan? Sí, sí. Ok. Fíjate, la situación de monómeros es tan confusa. Las explicaciones nosotros no conocemos, en verdad, o yo no sé si alguno de ustedes lo conoce, qué ha pasado en el fondo con monómeros. Porque, por ejemplo, ahí hay una lista larga de personas que el gobierno, el régimen, sacó de quienes están acusados por diferentes cosas, que están todas las juntas directivas de monómeros, y sabemos que hay gente muy honorable allí. Pero sin embargo, a nosotros hacer una defensa pública, ¿la hacemos global o hacemos una selección sobre la base de qué? Porque, por ejemplo, la Fiscalía de Colombia no se ha pronunciado contra esas acusaciones contra las juntas directivas de monómeros, tanto la que estuvo al frente de John Bilbao como la que estuvo al frente de Carmen Elisa Hernández, ambos pertenecientes a Agente del Petróleo y sin tener o sea, si la Fiscalía de Colombia no se ha pronunciado, es que en verdad ahí hay malversación de fondos, como hay dentro, como se ha manejado la opinión pública. Entonces es muy difícil para nosotros, a mí me encantaría defenderlo y salir públicamente, pero ¿a quién escojo de esas juntas directivas y digo, este no está involucrado o este sí está involucrado en actos de malversación de fondos, que sería lo más, o en corrupción, o que se aprovecharon de su situación? En verdad yo no veo la situación clara, yo no sé si alguno de ustedes la tiene. Gracias, Beatriz. Bueno, seguimos adelante. Cerramos con Juan Urich. Juan, tienes 3 minutos y acabo de prender el cronómetro. No, está bien. Bueno, mira, Horacio, encantado, magnífico tus explicaciones. Mira, volviendo al tema este de primero justicia y la necesidad posiblemente que tengamos de emplazarlos, ¿no? Sin duda, los que estamos aquí en Venezuela. Los argumentos, no entendí completamente los argumentos que ha esgrimido Borges para no hacer eso, ¿no? Por una parte, sí, tú lo mencionaste, pero no lo comprendí completamente. Y por otra parte, me pregunto si lo que está detrás, y te digo, pues yo conozco personalmente al encargado de las finanzas, de la Comisión de Finanzas. Tuve la posibilidad de relacionarme con ellos en el 2018, bueno, por esas comisiones agroalimentarias y todo eso. Y la pregunta es, bueno, ¿y será que es que esta gente también está pensando que solamente el soporte político de los Estados Unidos es suficiente para pasarle por encima a todo el ordenamiento jurídico de los americanos, ¿no? No sé, aclárame eso un poco más, porque yo creo que hay que precisar eso para darles duro, pues. Mira, Juan,
Obviamente, yo creo que lo mejor es que ellos mismos vuelvan sobre el tema y lo ratifiquen. Pero básicamente lo que han dicho durante mucho tiempo es, primero, que no es necesario ir a los juicios porque hay una protección política. Yo creo que ya he argumentado sobre eso en varias oportunidades hoy y eso para mí no tiene ningún sentido. Ninguna protección política para los procedimientos judiciales y de hecho todos los juicios han continuado. Afortunadamente hemos estado presentes y eso ha permitido que en vez de haberse tomado decisiones y soluciones que han podido ocurrir en el 2019, todavía en el 2022 nosotros estemos donde estamos y con algunas probabilidades hoy un poco más firmes de poder seguir adelante. Ese es uno. Dos, otra de los argumentos es que se contratan abogados y que se paga mucho dinero en abogados. Ya lo hemos dicho y aprovecho para corregirme. O sea, cuando estamos hablando de los 41 tantos miles de millones que dijo el procurador, o los 12.000 millones que nosotros estamos haciendo con Citgo, nosotros lo que estamos diciendo es que eso es menos del 0.15% o del 0.2% de lo que es los activos, lo que se gasta en abogados. Entonces, si tú dices, oye, yo estoy gastando el 0.15% de lo que estoy defendiendo, yo creo que eso dista muchísimo de que tú puedas decir que eso es ultra dispendioso y que se está gastando demasiado dinero. Otro de los argumentos es que con ese dinero se puede resolver la catástrofe humanitaria del país. Bueno, si alguien piensa que con 40 millones, 50 millones, 80 millones se puede resolver la catástrofe humanitaria que ha ocasionado el régimen de Chávez y Maduro, entonces yo sencillamente no tengo nada que discutir porque eso es algo fuera de todo sentido, es una estupidez de marca mayor. Entonces eso no tiene sentido. Y después que si nosotros somos carritos chocones, que agarramos todo. Bueno, esos son en líneas generales los argumentos que yo he escuchado una y otra vez. Ninguno de esos argumentos puede ser defendido de una manera seria y responsable en una conversación. Aquí lo que está en este momento muy claro es que hay que pagarle a unos abogados por honorarios que ya ellos han sido ocasionados porque tienen tiempo en el comité de anulaciones y la audiencia final es en el mes de septiembre y ellos están diciendo, págame y para que podamos terminar este proceso. Entonces, aquí yo diría que ese es el punto nodal y después, bueno, nos sentamos a discutir todo lo demás, porque todo lo demás tiene que ser resuelto. Las aseveraciones que se hicieron hace 3 años no pueden ser válidas hoy a la luz de los resultados que estamos. Y de nuevo, si se produce, voy a terminar con esto, Juan, nosotros nos estamos preparando para el peor escenario en los bonos 2020, esperando el mejor. Esperamos el mejor es que la Corte de Apelaciones falle a nuestro favor. Buenísimo. Si no es así, nos estamos preparando para el peor de los escenarios. Cuando eso ocurra y nosotros agotemos las instancias que nos corresponde agotar, va a haber una decisión final, inapelable. Ya no hay más ningún lado donde correr. Hay que pagar. Y si ese es el caso, tenemos que pagar. Y la protección política no va a impedir que eso ocurra porque hay una sentencia final de la parte judicial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso ha podido ocurrir durante todo este tiempo. Entonces, ese que es el argumento principal, para mí no tiene sentido. Por eso insisto en que hay que clarificar estas cosas. Y esas conversaciones no se pueden haber detenido, tienen que reiniciarse y tiene que llamar a las indéresis y al sentido común para que se para que se apruebe lo que se tiene que aprobar. Gracias, Horacio. Bueno, ahora tiene la palabra mi estimado Juan Sabo, y para compensar mis errores le voy a dar un minuto adicional, tiene hasta 4 minutos. Adelante, Juan. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, lo mío es muy corto, simplemente con el comentario de Beatriz sobre lo que le preguntaron sobre la gente que está en la lista de detención de monómeros. Yo pienso que eso para mí está muy claro. Esas personas empezaron a ser perseguidas tan pronto fueron nombradas por el gobierno interino, como dijo Horacio. Y tan pronto fue nombrado Petro, aparecieron en la lista perseguidos, esperando que la colaboración del presidente Petro fuera de entregarlos de una vez. Yo pienso que ninguno de ellos tiene una decisión, ningún comentario, ningún criterio, ninguna condena contra ellos.
y por lo tanto la presunción de inocencia es el que prevalece. Y por lo tanto cualquier ente que quiera ayudar o establecer un criterio para que el público lo entienda, debe hacerlo muy claramente basado en presunción de inocencia y que la gente fue maltratada desde el momento que fueron nombrados, sin ver ni analizar su gestión. Eso es todo. Gracias, Juan. Excelente. Bueno, entonces le paso la palabra a mi querido Eduardo. Bueno, ok, mira, Horacio, bueno, no me queda más que felicitarte porque cada vez es más brillante y más claras las exposiciones que haces. Y yo creo que todos estamos muy agradecidos de la gestión que ustedes están haciendo y no me queda sino pedirte pues que sigamos en esta tónica y que tengamos abierto este webinar para próximas intervenciones porque los acontecimientos cada día están cambiando y están surgiendo cosas nuevas que es importante aclararlas a la opinión pública. La otra parte que también creo que queda claro de acá es que nosotros los que estamos en el sector de energía como sociedad civil tenemos que hacer oír nuestra voz ante la opinión pública y ante las instancias que sean necesarias, porque si no opinamos nosotros, ¿quién va a opinar? Entonces, en ese sentido, yo creo que un paso, por ejemplo, que dimos fue el comunicado que sacó conjuntamente gente del petróleo, una Petrol en América, solicitando pues una premura y expresando la preocupación y lo hicimos públicamente, no lo hicimos solo ante la Asamblea Nacional, sino ante toda la opinión pública y mucha gente se hizo consciente de lo que estaba pasando, especialmente cuando se explica en un lenguaje sencillo como el que hoy habló Horacio y se puede hacer llegar a una cantidad de personas que precisamente por no estar vinculadas con nuestro sector no entienden qué es lo que está pasando. Entonces, Horacio, una vez más, te damos las gracias. Ha sido excelente la presentación, ya te lo han dicho por el chat de muchas personas. Y con esto vamos a dar por cerrada la parte formal para pasar a la sobremesa.